UTN, Universidad Técnica del Norte. Hoy hablaremos sobre la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas dos alianzas militares enfrentadas. Tenemos a los aliados de la Segunda Guerra Mundial, conformado por Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, China y la Unión Soviética. Todos estos defendían la democracia. Asimismo tenemos a las potencias del eje, conformado por Alemania, Japón e Italia, quienes defendían el totalitarismo. Expansión alemana y japonesa. Alemania nazi y el Imperio de Japón desataron la Segunda Guerra Mundial, con la intención de establecer, por medio de la conquista militar, un dominio permanente sobre Europa y Asia. Estas dos naciones fueron los miembros más importantes de la sociedad del eje, que se basó en el anticomunismo y en la insatisfacción con el orden mundial después de la Primera Guerra. Bajo el liderazgo del dictador Adolf Hitler, la Alemania nazi se enfocó en la adquisición de un vasto y nuevo imperio de espacio vital, en Europa Oriental y en la Unión Soviética. El imperio japonés seguía una política de conquista militar, con el apoyo de su emperador, la jerarquía militar y muchos miembros de la élite culta, que buscaban el dominio y la influencia de Japón en todo el este de Asia y el Océano Pacífico. En 1936, Alemania y Japón formaron un frente anticomunista contra la Unión Soviética. Ese mismo año, la Italia fascista y la Alemania nazi formaron la Alianza del Eje. En septiembre de 1931, Japón había iniciado su política de conquistas militares, invadiendo el territorio chino de Manchuria. 6 años más tarde, en julio de 1937, Japón invadió el territorio chino y desató la Segunda Guerra Mundial en Asia. La invasión de Polonia. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió entonces Polonia, con lo que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial en Europa. Alemania nazi fue permitida para destruir el Estado checoslovaco entre una guerra y otra. Gran Bretaña y Francia garantizaron la integridad de las fronteras de Polonia en abril de 1939. Por lo tanto, respondieron a la invasión de Polonia declarándole la guerra a Alemania el 3 de septiembre. En menos de un mes, las fuerzas alemanas y soviéticas conquistaron Polonia y se dividieron el Estado polaco. La invasión de Noruega y Dinamarca. El periodo de calma posterior a la derrota de Polonia, el 9 de abril de 1949, fecha en que las fuerzas alemanas invadieron Noruega y Dinamarca. Dinamarca se rindió ese mismo día. Noruega resistió hasta principios de junio antes de que las fuerzas alemanas pudieran ocupar todo el país. La invasión de Europa Occidental. El 10 de mayo de 1940, Alemania comenzó su asalto contra Europa Occidental al invadir Francia y los Países Bajos. Para finales de mayo de 1940, Francia firmó un armisticio con Alemania. El armisticio contemplaba la ocupación alemana de la mitad del norte de Francia y permitió el establecimiento de un régimen colaboracionista en el sur, cuya sede estaba en Vichy. Del 10 de julio al 31 de octubre de 1940, los alemanes libraron, y al final perdieron, una guerra aérea sobre Inglaterra, conocida como la Batalla de Gran Bretaña, la Guerra Ruso-Finlandesa. El Tratado de No Agresión entre Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se firmó en 1939. El tratado consistía en amistad, cooperación y demarcación. En noviembre de 1939, la Unión Soviética invadió Finlandia.
y en marzo de 1940 los soviéticos obligaron a los finlandeses a ceder territorio a lo largo de la costa del norte del lago, al norte de Leningrado, además también de la costa del Ártico. Anexiones soviéticas. En 1939 la Unión Soviética ocupó y se anexó el este de Polonia. Alentada por los alemanes, la Unión Soviética ocupó los estados bálticos en junio de 1940 y se los anexó en agosto de ese mismo año. Italia entra a la guerra. Italia entró a la guerra el 10 de junio de 1940 e invadió el sur de Francia el 21 de junio. Insatisfecho con la parte del botín que le había tocado a Italia durante las negociaciones del armisticio, el dictador fascista Benito Mussolini atacó Grecia en octubre de 1940 desde Albania. Además, a finales de octubre, los italianos también atacaron a las fuerzas británicas. Avances del eje. Alemania incitó a Hungría, Rumania y Eslovaquia en noviembre de 1940, así como a Bulgaria en marzo de 1941, para que se unieran al eje. En abril de 1941, Alemania, con el apoyo de Italia, Hungría y Bulgaria, invadió Yugoslavia y la desmembró. Alemania ocupó el este de Eslovenia, el Banato de Serbia y la mayor parte de la misma Serbia. Italia capturó Istria y el oeste de Eslovenia, unió la provincia de Kosovo a Albania y ocupó la costa de Croata, Dálmata y Montenegro. Hungría se anexó a Vaca, situada al noroeste de Yugoslavia, y Bulgaria ocupó Macedonia y la provincia de Serbia de Piroto. Alemania e Italia dividieron a Grecia en zonas de ocupación, con los italianos en el oeste y los alemanes en el este. La invasión de la Unión Soviética. El 22 de junio de 1941, los alemanes y sus socios del eje, excepto Bulgaria, invadieron la Unión Soviética en una violación directa del Pacto Alemán-Soviético de agosto de 1939. Para finales de octubre de 1941, las tropas alemanas ya se habían adentrado profundamente en la Unión Soviética, invadieron los estados bálticos y sitiaron Leningrado en el norte. El 6 de diciembre de 1941, las tropas soviéticas lanzaron una importante contraofensiva que expulsó permanentemente a los alemanes de las afueras de Moscú. Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial. Un día después del 7 de diciembre de 1941, Japón, que continúa librando una guerra en la China continental, lanzó un ataque aéreo, sorpresa en Pearl Harbor, Hawái. Y el 11 de diciembre, Alemania e Italia le declararon la guerra a Estados Unidos. La guerra en el Pacífico. Durante el invierno de 1941 a 1942, los japoneses atacaron y conquistaron las Filipinas, la Indochina francesa y el Singapur británico. Al final de la primavera y principios del verano de 1942, los británicos lograron frenar el avance japonés en Birmania y Estados Unidos derrotó decisivamente a la armada japonesa. El bombardeo aliado de Alemania. En mayo de 1942, la Real Fuerza Aérea Británica llevó a cabo un asalto en la ciudad alemana de Köln, con 1000 bombardeos. Esta fue la primera batalla en territorio alemán. Durante los 3 años siguientes, las fuerzas aéreas aliadas bombardearon ciudades y plantas industriales de todo el Reich. Para 1945 había reducido a escombros una buena parte de las zonas urbanas de Alemania. La guerra en el norte de África. A finales de 1942 y principios de 1943, las fuerzas anglo-estadounidenses lograron una serie de importantes triunfos militares en el norte de África. El hecho de que las fuerzas armadas francesas de Vichy no lograran resistirse permitió que los aliados ocuparan rápidamente los territorios franceses del norte de África hasta la frontera tunecina. Y el 11 de noviembre de 1942 desencadenó la ocupación alemana de la Francia de Vichy. El
23 y 24 de octubre de 1942, las tropas británicas derrotan a los alemanes y a los italianos en el Alamein, Egipto, y empujan a las tropas del eje en caótica retirada a través de Libia. La contraofensiva soviética. En junio de 1942, los alemanes y sus socios del eje reanudaron su ofensiva en la Unión Soviética y llegaron hasta Stalingrado, en el río Volga, con lo que aseguraron la península de Crimea y penetraron en las profundidades de la región del Cáucaso para finales de septiembre de 1942. El 2 de febrero de 1943, el sexto ejército alemán se rindió ante los soviéticos. Para finales de 1943, los alemanes se vieron obligados a evacuar el Cáucaso y abandonar Kiev. Desembarcos aliados en Italia. En julio de 1943, los aliados occidentales desembarcaron con éxito en Sicilia. Esto precipitó la decisión del Gran Consejo del Partido Fascista Italiano de derrocar a Mussolini. Al mando del mariscal de campo Pietro Badoglio, el ejército italiano aprovechó el vacío político para derrocar al régimen fascista y reemplazarlo con una dictadura militar. El 8 de septiembre, Badoglio se rindió incondicionalmente ante los aliados. Las tropas alemanas destacamentadas en Italia tomaron el control del norte de ese país y siguieron resistiendo. Mussolini, que había sido arrestado por las autoridades militares italianas, fue rescatado por comandos del SS en septiembre y estableció un régimen títere neofascista en el norte de Italia. El 2 de mayo de 1945, las tropas alemanas continuaron ocupando el norte de Italia y resistieron tenazmente hasta que se rindieron. Después de la liberación de Roma, las fuerzas aéreas aliadas lograron bombardear blancos alemanes en Europa Oriental. El 6 de junio de 1944, más de 150.000 soldados aliados desembarcaron en las costas de Normandía, en Francia. Después de estar atrapados en la costa de Normandía durante 6 semanas, los británicos y los estadounidenses lograron romper el cerco el 25 de julio y liberaron París el 25 de agosto. El 11 de septiembre de 1944, las primeras tropas estadounidenses cruzaron hacia Alemania. Para diciembre, toda Francia, la mayor parte de Bélgica y parte del sur de los Países Bajos habían sido liberados. Avances soviéticos. El 22 de junio de 1944, las fuerzas soviéticas destruyeron el centro del grupo de ejércitos alemanes en el este de Bielorrusia. El 8 de septiembre de 1944, los búlgaros se rindieron, y estos acontecimientos obligaron a los alemanes a evacuar Grecia, Albania y el sur de Yugoslavia. En agosto de 1944, el clandestino Ejército Nacional de Polonia y las organizaciones de la Resistencia Nacional Eslovaca se alzaron contra los alemanes para liberar Varsovia y Eslovaquia del dominio alemán. Los alemanes lograron reprimir ambos levantamientos. Finalmente, con la aparición de las tropas soviéticas en la frontera de Finlandia, los finlandeses hicieron un llamado al armisticio el 12 de septiembre de 1944. La derrota de Alemania. El 16 de diciembre de 1944, los alemanes lanzaron un infructuoso contraataque en Bélgica y el norte de Francia, conocido como la Batalla de las Ardenas. El 12 de enero de 1945, los soviéticos reanudaron la ofensiva, liberando Varsovia y el oeste de Polonia. El 30 de abril de 1945, las tropas soviéticas iban a invadir el Reich, por lo que Hitler se suicidó. El 7 de mayo de 1945, Alemania nazi es derrotada por los aliados. La derrota de Japón. Mayo de 1945.
Las tropas británicas y estadounidenses habían conquistado Okinawa, la última base japonesa importante antes del mismo Japón, el 6 y 9 de agosto de 1945. El 6 de agosto de Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica en Hiroshima. El 9 de agosto lanzó una segunda bomba en Nagasaki. 14 de agosto de 1945, Japón aceptó rendirse. La ceremonia formal tuvo lugar el 2 de septiembre. El 2 de septiembre, la Segunda Guerra Mundial había terminado. La paz no es la ausencia de guerra, es una virtud, un estado de la mente, una disposición a la benevolencia, la confianza y la justicia. Baruch Spinoza. Buenos días, economista Villares, buenos días, compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. 1919. Tratado de Versalles, el 28 de junio de 1919. En el Palacio de Versalles se firma un tratado de paz por todas las potencias, lo cual puso fin a los conflictos provocados en la Primera Guerra Mundial. 1919. Hitler ingresa al Partido Obrero Alemán, se convierte en un líder y además empieza a inducir el nacionalismo y el racismo. 1929. Inicia la Gran Depresión. Fue una crisis económica mundial que apareció a finales de los años 20, con la economía de la Segunda Guerra Mundial, comenzando con una caída de la bolsa de valores, lo cual causó una grave crisis global, afectando al mundo entero, pero en especial a los países económicamente hablando más fuertes, causando muy bajas tasas de desempleo, en especial a Alemania. En 1934, Hitler es nombrado como el Führer, que significa el máximo líder de Alemania. En 1937, Japón inicia la invasión china, y a pocas semanas después del 7 de julio de 1937, Japón ya controlaba el oeste de China. En 1939 se firma el Pacto de Acero entre Alemania e Italia, Hitler como dirigente alemán y Mussolini como dirigente italiano. Firmaron un pacto en el cual se comprometían a apoyarse en caso de que se desatara la guerra. A continuación, mi compañera Carolina hablará brevemente y de manera general qué fue la Segunda Guerra Mundial. Adelante, compañera. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vio implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos aliados militares enfrentadas, los aliados de la Segunda Guerra Mundial, defendiendo la democracia, y la potencia de los ejes, que eran países totalitarios. Fue la mayor contienda bélica de la guerra total que se vivía en ese tiempo, en el que las grandes contiendas destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado del 2,5% de la población mundial. También en la Segunda Guerra Mundial se utilizaron 71 campos de concentración, teniendo presente en 20 países, entre todos últimos campos de concentración liberados de los aliados. El 9 de mayo de 1945, último campo, allí se perdieron la vida de más de 85,000 personas. En Polonia es el campo de exterminio más famosos y representativos, donde se ejecutaron cerca de 1.500.000 personas.
También en esta guerra, en esta Segunda Guerra Mundial, se movilizaron, participaron más de 100 millones de soldados. La Segunda Guerra Mundial involucró a todos los continentes del mundo. Entre los ejércitos de los destacados entre Alemania con 10,5 millones de efectivos, el Japón con 7,4 millones, el de Estados Unidos con 11,4 millones y en Rusia con 20 millones. En la división azul participaron con 40 millones de soldados. También está el aspecto que destruyeron a 2 ciudades con las bombas atómicas de Hiroshima, que fue el 6 de agosto de 1945, y en Nagasaki el 9 de agosto de 1945. Estas fueron las únicas bombas atómicas utilizadas en su población, dejando al menos de 200.000 heridos, 200.000 heridos muertos y 150.000 heridos, y aumentando considerablemente los efectos de supervivientes y descendientes, también dejando una gran radiación atómica, enfermedades, destruyendo la capa de ozono, enfermedades como cáncer a la piel, niños que podrían nacer ya prematuros o enfermos. Luego entramos al holocausto de Hitler, ya que Hitler pensaba convertir a Moscú en un lago. Durante la batalla de Moscú, la capital soviética era considerada el principal objetivo militar y político de las fuerzas del eje para la invasión de la URSS. Según los planes de Adolf Hitler, Moscú junto a Leningrado y Kiev debía ser destruido y cubierta por un gran lago artificial, con la apertura de la presa del canal de Moscú-Volga. Después de la guerra, Hitler planeaba construir un museo de la raza extinta. El líder nazi Adolf Hitler quería construir este museo en el cual se exhibiría objetos de los judíos después de haberlos exterminado. Y también como eran lo que se realizó experimentos con ellos. En niños pequeños se experimentaba, a ellos los golpeaban en el cráneo para ver cuántos golpes podía soportar el cráneo o se trizaba. Las pruebas con los gemelos para ver si un gemelo sentía el mismo dolor que el otro, y si uno moría también lo mataban al otro para experimentar. Les quitaban partes de su cuerpo para ver si soportaban todo ese dolor. Experimentaban con las partes de su cuerpo, o sea, les ponían el electroshocks para ver si podían hacerlas mover con electricidad. A las mujeres las cremaban con los hombres y vivos los quemaban en lo de los campamentos. Voy a hablar acerca de los efectos en el ámbito económico. Las guerras no solo afectan de forma significativa a la economía de los países, los efectos del conflicto van más allá de las muertes acaecidas en el campo de batalla o del gasto militar empleado para su financiación. Se trata de efectos profundos y muy persistentes a lo largo del tiempo que pueden llegar a condicionar la existencia de sociedades durante generaciones. Tras la guerra, Europa quedó devastada.
Los masivos bombardeos ejecutados tanto por las potencias del eje agravaron el problema. Ciudades, industrias, nudos ferroviarios y carreteras quedaron seriamente dañadas y millones de toneladas de barcos fueron enviados al fondo del mar. Se calcula que Europa perdió aproximadamente el 50% de su potencial industrial. Otro tanto sucedió a Japón. El sector agrícola también se vio afectado. Se perdieron cosechas y también el hambre erradicaba en Europa. Y apareció también, y en China millones de personas perecieron por ese motivo. La guerra no solo afecta el crecimiento económico, sino también altera la estructura de los sectores productivos del país, tanto de forma directa como indirecta. Ahora vamos a ver el impacto de la Segunda Guerra Mundial en la economía del país en el periodo de 1939 a 1945. La Segunda Guerra Mundial potencializó la balanza comercial gracias al aumento de las exportaciones de los productos estratégicos, como el caucho natural, balsa, arroz y chinchona, cuya demanda se incrementó notablemente para satisfacer las necesidades de las naciones beligerantes. Para evidenciar lo mencionado, se analizaron series estadísticas provistas por el Banco Central del Ecuador y la Dirección Nacional Estadística. Con respecto a las variables más importantes del aparato productivo nacional, las cuales reflejaron el escenario global de la situación ecuatoriana entre 1939 y 1945. Los efectos del conflicto mundial fueron en su gran mayoría positivos, sobre todo los que hicieron referencia al sector externo de la economía. De igual forma existieron impactos benéficos en el sector interno, debido a la notable dependencia del sector comercial internacional. Sin embargo, este conflicto perduró esencialmente durante la conflagración, pues al llegar su fin se evidenció una ralentización de la actividad exportadora junto a un crecimiento paulatino de las importaciones y consecuentemente alteraciones en el panorama económico, político y social del país. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Demográfica. La primera consecuencia demográfica fue la que ocasionó más de 60 millones de muertos y 1 millón entre ellos refugiados, deportados y judíos. Las grandes ciudades fueron destruidas, entre ellas Tokio, Hiroshima y Nagasaki. La segunda consecuencia fue la eliminación de grupos, entre ellos judíos, gitanos, rusos, chinos, comunistas, anarquistas, enfermos mentales y también el genocidio en contra de los judíos y chinos. Y con eso podemos definir que fue el holocausto al exterminio sistemático y total. Consecuencias políticas. La consecuencia política más importante fue la eliminación de regímenes totalitarios y la persecución de sus aliados, y se creó un nuevo régimen en Italia, Alemania y en Japón. Se creó la ONU, Organización de las Naciones Unidas, para conservar la paz y los derechos humanos. Aparecieron las dos nuevas superpotencias, entre ellas Estados Unidos y la Unión Soviética. Sabe decir que Estados Unidos no quería participar en la Segunda Guerra Mundial, pero como Japón le atacó primero, Estados Unidos le respondió enviándole dos bombas a Hiroshima y Nagasaki, en la que cual Japón quedó totalmente destruida. Ya con el tiempo, esas dos superpotencias mundiales se van a enfrentar en la Guerra Fría. El nacimiento del nacionalismo y la búsqueda de la descolonización. Los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial fueron muy nacionalistas, pero Polonia la que más sobresalió.
entre todas. En cambio, en Asia, en África, aparecieron 90 estados nuevos, como Corea, la India y Germania. Las consecuencias generales. Estados Unidos, mediante el Plan Marshall, propuso reconstruir toda Europa Occidental, que fue destruida por la Segunda Guerra Mundial, con préstamos en dinero y en bienes industriales. Alemania fue dividida por 4 zonas, que era administrada por las cuatro potencias ganadoras, entre ellas Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. En cambio, Japón fue obligada a entregar las Islas Caribe a Rusia, aunque conservó la ideología de Hirohito. En cuanto a América Latina, podemos establecer que su participación fue muy importante, ya que la mayoría de los países se vincularon al desarrollo de esta guerra de distinta forma, como es el caso de Brasil, que fue el país latino que más tropas aportó a la guerra. Venezuela como proveedor principal de petróleo, Perú como surtidor de materias primas. Como ejemplo tenemos el algodón, la papa, el plomo, etc. Argentina con su doble participación, primero con los del eje y después con los países aliados. Y así de igual forma tenemos a Colombia, el cual tuvo una participación activa luego de verse afectada la economía nacional. La Segunda Guerra dejó como saldo, además de la pérdida de una cantidad impresionante de vidas humanas, un caudal igualmente importante en lo que se refiere al déficit económico. Los aparatos productivos de las principales potencias de Europa Occidental se encontraban destruidos, y las posibilidades de autoabastecerse en su reconstrucción eran infirmas e imposibles. Muchas gracias.